Bien, hermanos, estoy agradecido a Dios en primer lugar por darme la oportunidad de estar con ustedes por primera vez en este lugar, en esta iglesia bendecida, y también agradecer al pastor por la oportunidad que me da por extenderme la invitación. Y hermanos, acomodándose el tiempo, encantado de poder estar con ustedes para traerles una palabra de Dios. En estas semanas que he estado pensando y orando en qué podía compartirles, el pastor me comunicaba que había una sed, un deseo muy grande acerca de los dones espirituales. Y yo estaba pensando, y en muchas ocasiones, muchas oportunidades, he predicado sobre los dones, sobre la administración de los dones. Sin embargo, hermanos, Dios colocó en mi corazón traerles algo de parte del Señor, que en realidad necesitamos todos para ejercer bien los dones. Así que vamos a, hermanos, ver eso. Creo que es en la tarde y en la noche también, ¿no? Puedo hacerlo en dos partes entonces. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Bien, hermanos, quienes habla, como ya lo dijo el pastor, soy el pastor Juan Bautista. Soy pastor hace 25 años de las Asambleas de Dios, y creo en los dones, en el bautismo con el Espíritu Santo, en el hablar en lenguas extrañas dada por Dios. Creo en la manifestación de los dones. En nuestra iglesia operamos en los dones, Dios se manifiesta. Sin embargo, a través de todos estos años he aprendido algo, hermanos, que me impactó, porque he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas que ejercen el don de sanidad, el don de fe, que ejercen el ministerio de liberación, el don de milagros. He tenido la oportunidad de estar juntos, orar juntos, hospedarme juntos con tremendos hombres de Dios. Sin embargo, no de todos, pero de la gran mayoría me llamó la atención algo, de que hay mucha gente que tiene los dones, pero da mucho que pensar sus actitudes, da mucho que pensar su carácter, da mucho que pensar su formación. Puede tener los dones, pero puede mentir, puede engañar, puede estafar, puede hasta adulterar, puede hasta fornicar. Tiene problema en casa, pelea con su esposa, y si es profetisa, pues está en chismes. O sea, y uno se pone a pensar, y lo más fácil es decir, entonces no es de Dios, ¿no? Lo más fácil decir, entonces eso es de la carne. Pero ni siempre, hermanos. ¿Saben por qué? Porque los dones y los frutos del Espíritu y el carácter cristiano son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. De modo que antes de hablarles de los dones, en la tarde, ahora en la tarde, si Dios permite en la noche, les estaré hablando de los dones. Hermanos, quisiera hablarles acerca de cómo crecer en la voluntad de Dios, cómo crecer conforme a la voluntad de Dios. De eso quiero hablarles en esta tarde, de cómo crecer conforme a la voluntad de Dios. Son 25 años en el pastorado, y he visto, hermanos, a muchísimos compañeros con quienes nos hemos iniciado. Muchos de ellos no están, muchos de ellos hasta han fracasado espiritualmente. Muchos de ellos, hermanos, tienen una vida lamentablemente estancada o en el mundo. Entonces, ¿qué faltó? ¿Qué sucedió? Y a veces, no sé si ustedes han escuchado, los que tienen de repente más de 10 o 15 años de creyentes, si escucharon ese coro que la iglesia de hace 20 años cantaba y decía, ¿dónde están los hermanos de ayer? ¿Alguien escuchó? Sí, ¿no? Lo cantan de repente, ¿no? ¿Dónde están los hermanos de ayer? O sea, ese es un coro
que lo compuso algún hermano con dolor y sufrimiento, que veía que cuando los años pasaban, los hermanos de hace unos años ya no están más. ¿Qué pasó? Y lo que es peor, no solo eran hermanos simples, sino eran predicadores, algunos de ellos. Eran usados por Dios muchas veces, pero no están más. ¿Y dónde están? Muchos de ellos, hermanos, viviendo una vida lamentable en el mundo. Entonces eso trae confusión. Eso trae confusión. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque entregué mi vida al Señor, ¿no es cierto? Hace más o menos 26, 27, 28 años. Desde la fecha, nunca por mi mente pasó la idea de volverme atrás, la idea de irme al mundo. Cuando entregué mi vida al Señor tenía, hermanos, 18 años. Era un jovencito como algunos de los que están aquí. Y a los 20 años ya era misionero, estaba en el campo misionero. Y jamás por mi mente pasó a abandonar la fe, dejar la iglesia. Pero muchos se fueron. Y que eso, hermanos, no nos pase a nadie, no nos pase a ninguno. Si hemos entregado nuestra vida al Señor, que sea para siempre, hasta que Cristo venga o hasta que Él venga, hermanos, a llevarnos en el día de nuestra muerte, ¿no? Pero para siempre. Pero para que eso sea así, necesitamos crecer conforme a la voluntad de Dios. Si no crecemos conforme a la voluntad de Dios, entonces, hermanos, vamos a sufrir estancamiento, enfriamiento, confusión, falsa doctrina, murmuración, crítica, descontento, traslado de una iglesia a otra iglesia y de esa iglesia a otra iglesia, y vamos a pasar dificultades en la familia por la mala decisión y al final enfriamiento y mundo. No, hermanos, que no nos pase jamás. Vamos a aprender entonces cómo puedo crecer conforme a la voluntad de Dios, y si estoy creciendo mal, cómo puedo corregir mi crecimiento. Quiero hablarles de eso, porque entonces cuando cada uno comienza a crecer conforme a la voluntad de Dios, la iglesia en su conjunto también comienza a crecer, bendito sea Dios. Cuando cada uno no crece, la iglesia tampoco crece. Alguien le preguntó a un pastor que tenía una iglesia grande, le dijo: pastor, dígame en una frase, ¿cuál es el secreto del crecimiento? El pastor se puso a pensar y dijo, en una frase muy difícil, pero algo te voy a decir, déjame pensar un poco. Y después de pensar un poco, el pastor dijo: ya tengo la respuesta. El secreto de crecimiento en una frase es que las ovejas tengan deseo de multiplicarse y estén sanas. ¿O que no? O que las ovejas estén sanas y tengan deseo de multiplicarse. Es un pensamiento. Entonces, si las ovejas no están sanas y no tienen deseo de multiplicarse, la iglesia no crece. Entonces, la iglesia va a ir cumpliendo aniversario tras aniversario, y todo lo que van a cambiar son solamente rostros. Pero no va a haber un crecimiento sustentado, un crecimiento constante. ¿Por qué? Porque en forma personal no estamos creciendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Amén. ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? No, es bonito cantar, es bonito, hermanos, alabar al Señor. Yo no sé cómo tienen ustedes la costumbre de alabar al Señor. Yo soy un poco parado. Mi iglesia es pentecostal, los hermanos dan saltos, dan vueltas para Cristo. Yo nunca lo he hecho. Yo soy un poco parado, pero, hermanos, alabo al Señor desde el fondo de mi corazón y le adoro a Dios cada momento de mi vida. Es bonito alabar a Dios, es bonito cantar a Dios, hermanos, pero también es importantísimo escuchar, atender la palabra de Dios. Muy bien. Entonces vamos a abrir todos la Biblia en el libro de Isaías. Vámonos a Isaías. Les invito a ponerse de pie, hermanos. Isaías, en el capítulo 54.
Vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Isaías 54, verso 2 y 3. Todos los que encontraron digan amén. Muy bien, hermanos. Dice la Biblia así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor, a quien servimos. Y te pedimos en esta tarde que nos hables a través de tu palabra, que uses mis labios y sean bendecidos todos aquellos que han venido para oír tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Creciendo conforme a la voluntad de Dios. Qué hermosa promesa la de nuestro Dios, que fue dada a Israel en realidad. Sin embargo, esta promesa es, hermanos, completamente aplicable también para nosotros. Porque la promesa de Dios es: te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Tú serás grande. La promesa de Dios para su pueblo siempre fue: ustedes serán grandes. En una ocasión me invitaron a una iglesia para predicar. La iglesia era pequeña, pero en la parte de atrás había una frase y decía: nosotros somos grandes porque nuestro Dios es grande. Yo dije, esta iglesia tiene fe, ¿no? Me gustó la frase. Nosotros somos grandes porque nuestro Dios es grande. Y la verdad que esto es cierto. Nuestro Dios es inmensamente grande. Y nuestro Dios quiere que nosotros también seamos grandes. Yo no estoy de acuerdo. Hay una iglesia que lo leí en internet, ¿no es cierto? Se llama La Manada Pequeña. Pues si yo fuera pastor de esa iglesia, yo le cambiaría el nombre. Sí, definitivamente le cambio el nombre, porque el nombre dice mucho, ¿no? Dice mucho. Manada Pequeña. Entonces, muchísimos pastores dicen: allá son cantidad, acá somos, ¿qué dice? Calidad, dicen, ¿no es cierto? Allá cantidad, acá somos calidad. Pero esa frase, hermano, esa misma frase es condenatorio. Porque si somos calidad, tenemos que crecer. Lo bueno crece, lo bueno se multiplica. Como no es calidad, no crece, ¿entienden? Nuestro Dios es grande y Él quiere que seamos grandes. Entonces, si nuestro Dios quiere que seamos grandes, entonces quiere que crezcamos, pero a su manera, a su forma. Por eso dice la Biblia, el Señor promete en el versículo 3, ustedes serán grandes, pero en el versículo 2 nos habla que es a su manera. ¿Cómo? Dice, tienes que ensanchar tu tienda, tienes que preocuparte en tu cortina, en tus habitaciones, en tus estacas, en tus cuerdas, en el refuerzo. Tienes que preocuparte en eso, dice Dios, para crecer. Si no, no crecerás. O sea, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta para crecer. Si no, no creceremos. Hagamos, hermanos, es que a veces nosotros tomamos la palabra a nuestra manera. Leemos esto y, entonces el Señor dice que yo heredaré naciones. Y comenzamos a orar: Señor, son 10 años contigo, 10 años creyéndote, y tu palabra dice que me vas a llevar a las naciones, que me has entregado las naciones, y todo lugar que ponga mis pies es mío. Tu palabra dice, y tomamos solo la promesa, pero no leemos todo. Por ejemplo, ¿cuántos han leído el pasaje que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por? ¿Y qué hacemos nosotros? Le decimos: Señor, las añadiduras. Tu palabra dice que todo viene por añadidura, y comenzamos a reclamarle a Dios por las añadiduras.
Pero Dios nos habla en su palabra y nos dice, ¿y qué del reino? ¿Y qué de la justicia? O sea, las añadiduras son para los que buscan el reino y su justicia. Pero si no buscamos el reino, si no entendemos qué es reino de Dios, si no entendemos qué es estar dentro del reino, si no entendemos qué es justicia, las añadiduras nunca vendrán, porque están sujetas, hermanos, están condicionadas. Entonces, las añadiduras, Señor, y el reino, y la justicia, no importa, Señor, eso, yo quiero las añadiduras. No vendrán las añadiduras. Señor, quiero ser grande, quiero ser esto, quiero ser por acá. Yo me he encontrado con muchos predicadores que andan soñando vanidades, ¿no es cierto? Y se hace un spot, una publicidad, y hacen anuncios extraordinarios, editan, hermanos, pequeñas cositas ahí, ¿no es cierto? Y empiezan a querer impresionar a la gente porque tienen hambre de ser grandes predicadores, hombres de Dios, pero al final no son nada. Problemas en su casa, celos en su casa, peleas en su casa, riñas, estafas, hermanos, murmuración, crítica. Está metido en carnalidades, pero sueña con ser grande, porque esa es su manera, esa es su forma. Entonces muchos queremos ser grandes, pero nos olvidamos de qué dice Dios para ser grandes. ¿Qué dice Dios? ¿Aquí hay mamás? ¿Pueden levantar la mano las mamás? ¿No hay ni una mamá? Levanten la mano las mamás, todas las mamás nada más. Bien. Mamás y papás, ¿no? Muy bien. Los papás tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos cuando son pequeños en su alimentación, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, hermanos, o no? Cuando son pequeños tenemos una responsabilidad en su alimentación. No solo eso, hermanos, sino que cuando ya han crecido, ya son jovencitos, continuamos con una responsabilidad en su alimentación. Entonces, cuando son pequeñitos, pues ellos comen todo lo que le damos, ¿no? Se acostumbran a comer lo que le damos, pero le damos lo mejor que podemos. Pero cuando han crecido, como que ya quieren escoger su comida, ¿no? Entonces la mamá a veces comete el error y dice, ya pues hijito, si tanto te gusta pollo broster, come todos los días pollo broster, no hay problema, ¿no? Entonces si un niño de 8 o 10 años para puro pollo broster y pura grasa, lo que le va a crecer son los granos, ¿no es cierto? Lo que le va a crecer, hermanos, son otras cosas. Va a tener problema en otras cosas. Los papás tenemos una preocupación sana y válida por la alimentación de nuestros hijos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la buena alimentación hace que nuestros hijos crezcan. Una buena alimentación, dicen los nutricionistas, alimentación, y no necesita ser, hermanos, una alimentación muy costosa, no. En esa alimentación entra lenteja, frijol, verdura, cosas así sencillas, bien sencillas. Una buena alimentación, hermanos, sólida, ¿no es cierto? Consistente, no tan cara, pero una alimentación, hermanos, preocupada, dicen los nutricionistas, puede hacer crecer a nuestros hijos 10 centímetros más que nosotros. ¿Cuánto mide usted? 1,60. Tu hijo puede crecer a 1,70. Los jovencitos de 12, 15 años, puedes crecer más, pero cómete la comida de tu mamá. La buena alimentación nos permite crecer 10 centímetros más que nuestros padres. Está comprobado, probadísimo. Eso es uno. Una buena alimentación hace que haya crecimiento. ¿Qué más? También la buena alimentación, hermanos, nos previene de las enfermedades. ¿Por qué? Porque glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y todo lo demás que son defensas en nuestro cuerpo están bien para poder enfrentarse a las bacterias, a las infecciones, a las inflamaciones, a las gripes virales, las enfermedades virales, ¿no es cierto? Nosotros estamos rodeados, hermanos, de monte de enfermedades a nuestro alrededor.
y respiramos enfermedades y respiramos bacterias y las defensas de nuestro cuerpo se encarga de combatirlo, porque si no fuera por las defensas que tenemos, estaríamos siempre enfermos. Pero ¿por qué no siempre estamos enfermos? Porque nuestra defensa, hermanos, siempre está en una batalla constante contra las bacterias y las infecciones y todas las enfermedades. Pero cuando nuestra defensa no está bien, pues, hermanos, son vencidas, son derrotados, entonces nos enfermamos, ¿no es cierto? Entonces, dicen los nutricionistas algo válido: una buena alimentación hace que nuestro hijo crezca 10 centímetros más que nosotros. 1, 2, hace que ellos sean sanos. Miren ustedes la importancia de una buena alimentación. Entonces los papás nos tenemos que preocupar por darle una buena alimentación, porque entonces nuestros hijos crecerán y crecerán sanos y estarán bien y estarán saludables, porque le damos una buena alimentación. Muy bien. Esa verdad, hermanos, tan sencilla y tan valedera, es válido en las cosas espirituales. El único que sabe cómo alimentarnos es nuestro Padre Celestial. ¿Sabía usted? Es nuestro Padre Celestial. Él es el único que sabe cómo alimentarnos. Ahora, el apóstol Pedro, hermanos, dijo en el capítulo 2 de segunda de Pedro, dijo que debemos beber la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Miren, hay que beber, hay que tomar la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Miren, hay que crecer para salvación. Si hoy entregas tu vida al Señor, eres salvo, ¿no es cierto? Si mañana sigues creyendo, eres salvo. Si pasado sigues creyendo, eres salvo. Pero si después de una semana te desbandas, ya no eres salvo, porque nosotros no creemos pues en una vez salvo, salvo para siempre. Esa doctrina es de muy pocas organizaciones y de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo jamás fue, lo sé. Nosotros creemos que la salvación sí se puede perder. Entonces, hermanos, para ser salvos hay que crecer siempre, hay que estar siempre creciendo. Eso dice la Biblia. Hay que tomar la leche espiritual no adulterada. Entonces, nuestro Padre Celestial sabe cómo alimentarnos. Sabe cómo alimentarnos. Entonces, nuestro Padre Celestial levanta hombres de Dios, pastores, conforme a su corazón, y un culto, una conferencia. Es, hermanos, un restaurante espiritual en donde venimos a disfrutar de un potaje celestial y nos alimentamos. Así como nuestro cuerpo físico necesita una buena alimentación para crecer, y cuando ya hemos crecido para tener, hermanos, una vida saludable, y cuando estamos envejeciendo para que no se degrade nuestro cuerpo, la buena alimentación sigue siendo necesario para que no se degrade la piel, los huesos, los tendones, los músculos. La alimentación siempre será importante para nuestro cuerpo físico, pero para nuestro cuerpo espiritual, ¿qué, hermanos? También hay que alimentarnos, y la alimentación tiene que ser de acuerdo a la dieta de Dios. La alimentación tiene que ser de acuerdo, hermanos, a lo que el Señor quiere, como Él quiere. No es a nuestra manera, no es a nuestra forma. Entonces, muchos crecen, entre comillas, en su vida cristiana a su manera, a su forma, pero no a la manera de Dios. Entonces la Biblia dice que cuando una persona entregó su vida a Jesús, dice que nació de nuevo, ¿sí o no? Quiere decir que si alguien entregó su vida recién hace un mes, hace 2 meses, hace medio año, estamos hablando aún todavía de un bebé espiritual.
¿Cuántos bebés espirituales habrá acá, no es cierto? Que recién han llegado a la iglesia hace muy poco tiempo. Ustedes son bebés en Cristo. La Biblia también habla de niños en Cristo. La Biblia habla de infantes en Cristo, un poquito más grandes que niños, ¿no es cierto? Pero también la Biblia habla de gente madura. ¿Ustedes leyeron en la Biblia que decía los ancianos de la iglesia? Los ancianos de la iglesia no eran algo así como los más viejitos. No. Los ancianos de la iglesia eran nombrados. Algunas iglesias, algunas denominaciones nombran ancianos. No sé si acá hay eso de ancianos, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que anciano es el hermano más viejito de la iglesia, ¿no es cierto? Es anciano de la iglesia, porque es viejo. No. Los ancianos de la iglesia, en la iglesia primitiva, eran los maduros. Y no importaba si tenían 40, 50 o 30 años. Porque, de acuerdo, hermanos, a las costumbres judías, una persona con sus 20 años ya era súper maduro en edad. Ya tenía responsabilidades asumidas. Entonces, un joven de 30 años podía válidamente ser el anciano de la iglesia en tal lugar. ¿Por qué? Porque era maduro. Entonces todos comenzamos nuestra vida cristiana como niños, como bebés. Y todos los bebés necesitan cuidado. ¿Usted cree que un bebé no necesita cuidado? Todos los que han nacido en Cristo necesitan ser cuidados. Un día el Señor habló conmigo y me dijo: mira, yo voy a enviar almas donde estés, pero voy a enviar las almas que puedes cuidar. Si no puedes cuidar, no te mando más. Y cuando veo que las almas ya no están llegando a la iglesia, entiendo que estoy con defecto, con deficiencia en el cuidado. Entonces mando a llamar a todos los discipuladores de la iglesia, a todos los obreros de la iglesia, a todos los líderes de la iglesia, una reunión, y todos van a dar cuenta. ¿Cómo vas con tu 5, con tu 3, con tu 2, con tu 10? ¿Cómo vas con tu congregación de 50? ¿Cómo va el trabajo de visitación, el trabajo de discipulado, el trabajo de adoctrinamiento, el trabajo? ¿Cómo va? Y todos comienzan a dar cuenta y comienzo a encontrar defectos. No, vamos a corregir eso, vamos a cambiar ese líder y ponerlo a otro lado. Y una vez que he dado, hermanos, una revisión total al cuidado, el Señor otra vez comienza a mandar almas. Miren, hermanos, miren cómo funciona. Entonces, todos los niños necesitan ser cuidados. ¿Quién cuida a los niños? Los mayores, los padres espirituales. Algunas iglesias no están de acuerdo con eso y bueno, yo respeto. Pero el apóstol Pablo dijo que Timoteo era su hijo, ¿sí o no? ¿Pero Pablo le había predicado? No. Pablo ya lo encontró a Timoteo cuando él ya era discípulo. Sino que Pablo le asumió como hijo. ¿Por qué? Es decir, asumió, hermanos, la preocupación de un padre para con un hijo. Y empezó a formarle a Timoteo ministerialmente. Empezó a aconsejarle ministerialmente. Empezó a tratar con él, a visitarle, a preocuparse. Entonces Pablo dijo: Timoteo es mi hijo, porque yo lo asumí así. Miren. Después dijo Pablo: hay algunos a quienes yo he engendrado en la cárcel. Se refería de engendrar espiritualmente. Quiere decir que había predicado en la cárcel, se habían convertido. Y dice Pablo: yo les engendré en Cristo. O sea, son mis hijos. Y por eso en algunos lugares se habla de padre espiritual, madre espiritual. Algunas iglesias se confunden, dicen: eso es malo, el único padre es Dios. No es cierto, pero en fin, yo no entro en esa pelea. El hecho, hermanos, es que los mayores en la iglesia somos los llamados para cuidar a los recién nacidos. Todos tenemos que estar preocupados. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, cuando alguien llega a la iglesia, toda la iglesia, si es posible, se preocupa en cuidar a ese bebé en Cristo. Cosa tremenda. Todos comenzamos a cuidar. ¿Por qué? Porque es bebé. Hay que cuidarle. Pero ese bebé va creciendo.
va creciendo, ¿no es cierto? Ya se vuelve un niño, niños en Cristo. La Biblia dice, ustedes, dijo Pablo, aún sois niños, porque habiendo entre vosotros divisiones, riñas, peleas, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, ¿acaso no sois niños y aún estáis en la carne? Es decir, el niño espiritual, por su naturaleza, hermanos, manifiesta carnalidad. No nos debemos sorprender cuando un niño en Cristo manifiesta cierta carnalidad, pero sí nos debe sorprender cuando los años han pasado y ese creyente tiene muchos años en la fe y continúa con carnalidades. Pero un niño en Cristo, es decir, que recién está en la fe, un año, medio año, es normal que manifieste cierta carnalidad, porque es niño en Cristo. La carnalidad no es la manifestación de alguien que está en el mundo. La Biblia llama carnal no a los que están en el mundo. A los que están en el mundo, la Biblia lo llama, hermanos, de hombres naturales que no entienden las cosas de Dios. Son naturales. Pero carnales son aquellos creyentes que no terminan de pasar de la carne al espíritu. Todavía están en el traslado. Alguien preguntó, ¿y los carnales serán salvos? Yo creo, hermanos, que aquel carnal que está en el proceso de pasar de la carne al espíritu, sí va a ser salvo. Pero aquel que se quedó en la carne porque le gustó, ese no. Ese no. Entonces, mis hermanos, el proceso es normal. Niños en Cristo. Y muchos de nosotros hemos sido niños en Cristo. Yo he sido un niño en Cristo. Yo recuerdo que yo me convertí bien al Señor y cuando me dijeron, ahora tú eres parte de la juventud, yo dije, qué bonito con los jóvenes ahora, ¿no es cierto? Y a mí me gustaba salir a evangelizar, salir a predicar a la calle, salir a subirme a los micros con mi charanguito a predicar el evangelio. Me gustaba repartir folletos, ganar almas, estaba emocionado ganando almas. Y cuando me llevaron a los jóvenes, ¿no es cierto? Yo vi, hermanos, y parece que me metieron a la congeladora. Porque cuando le decía a los jóvenes, vamos a predicar, ¿qué es eso que estás hablando? Eso hace pastor. Nosotros nos reunimos acá, cantamos en el coro. Nosotros, ¿dónde estoy? Entonces me agarró la niñez. Yo dije, pastor, con estos congelados yo no quiero andar. Así que yo prefiero pasarme con los viejos. Páseme a los viejos. Y había el grupo de los jóvenes y el grupo de los viejos. Y el pastor me miró y me dijo, ya hermano. Y me pasó al grupo de los viejos. Y cuando fui al grupo de los viejos, encontré que los viejos estaban oxidados. Peor que los jóvenes. Yo dije, pastor, estos viejos están oxidados. Con la justa quieren salir a repartir folleto a una cuadra y de ahí ya se quieren volver, no quieren trabajar, pastor. Pastor, yo no puedo andar con los oxidados ni con los congelados. ¿Y ahora qué hago, pastor? Hermano, me dice, ¿sabe qué vamos a hacer contigo? Te voy a mandar a un lugar para que prediques el evangelio. Pero pastor, yo soy muy nuevo. No importa, hermano, tú acá no te hallas. Yo te voy a mandar. En realidad el pastor me mandó para librarse de mí. Así que me mandó a un lugar. Me dijo, hermano, acá vas a predicar el evangelio. Yo miré y dije, bueno, el pastor me está mandando. Él es hombre de Dios. Me puse a predicar. Y luego le digo al pastor, pastor, tengo una inauguración. Ya tengo el local, ya tengo el púlpito, ya me compré las bancas. Ah, sí, dijo. Y tengo los invitados. Y el pastor se agarró la cabeza y me dijo, yo no voy a poder ir, hijo, pero te voy a mandar a tal obrero. Ya, pastor, muy bien. Así que fue el obrero. Esa noche tuve como 80 personas en ese lugar y 48 entregaron su vida a Jesús. Hermanos, y comencé a predicar la palabra del Señor. Pero yo no niego que era niño. Yo era niño. El pastor no debió haber hecho eso conmigo. Pero se quiso librar de mí. Era un niño. Y como niño comencé a enfrentar muchos problemas, muchas dificultades.
Porque después, hermanos, se entregaron los 48 y aparecieron más otros 50. Y con tan poco tiempo en el evangelio, yo tenía más de 100 personas en la iglesia. Y las 100 personas se querían pelear, las 100 personas se querían agarrar. Y había murmuración y crítica, y por acá y por allá. Y yo era uno más como ellos. Yo no tenía condición, así que me fui al pastor. Pastor, yo tengo más de 100 personas, pero me he dado cuenta que yo soy un niño en Cristo. ¿Cómo usted me ha podido mandar? Usted me tiene que mandar a alguien ahí, pastor. Ya, me dijo, te voy a mandar a un evangelista. Y me mandó un evangelista. El evangelista comenzó a poner todo en su sitio y me empezó a enseñar. Y yo empecé a aprender. Ah, qué bonito, así funciona, así sucede, así son las cosas. Y comencé y me volví un ayudante del evangelista. Pero hermanos, era un niño. Un niño tiene que tener su proceso. No se le puede hacer una cosa como esa. Pero ¿qué iba a hacer, hermanos, con los congelados y con los oxidados? Pero como niño, yo me ofendía. Y bueno, mi pastor mal que bien me comprendía, ¿no? Él me comprendía. Hasta que una vez se me acercó un joven y me dijo: mira, quiero hablar contigo. Cuando yo me entregué, era como tú, me dijo. Mírame ahora. Ya he crecido, soy maduro y soy más tranquilo. Y va a llegar el día en que tú también madures y vas a ser tranquilo, ya no vas a ser tan loco como eres ahora. Yo dije: Señor, ¿será así? Un día llegaré a ser como estos congelados y como los oxidados. Yo no creo, Señor. No permita, Señor, hazme madurar, pero yo no quiero ser un congelado. Y gracias a Dios, hermano, nunca me congelé ni me oxidé, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es crecer. Hay que crecer. Pero ¿sabe qué pasa? El gran problema, hermanos, es que no tenemos la condición de dar crecimiento, porque a veces nosotros mismos no hemos crecido. Muy bien. Creciendo conforme a la voluntad de Dios. Para poder crecer conforme a la voluntad de Dios, hermanos, hay que tomar la leche espiritual. Por favor, no se ponga a hablar con el nuevo convertido de Daniel, de las 70 semanas, el Apocalipsis, el milenio. No se ponga a hablar de eso, no. Al nuevo convertido hay que darle leche espiritual. Hay que hablarle de arrepentimiento. Hay que hablarle de cambio de mentalidad. Hay que hablarle, hermanos, de la justicia de Dios. Hay que hablarle de la fe en Dios. Hay que hablarle de la nueva vida en Cristo. Hay que hablarle de que antes eras así, ahora ya no más. Hay que hablarle de la muerte, del sacrificio de Jesús. El nuevo convertido tiene que tomar la leche espiritual. Esa es la leche espiritual. Y cuando ese nuevo convertido ya es niño, pues hermanos, tiene que aprender los principios elementales de la fe, los principios fundamentales de la fe. Tiene que aprender la palabra de Dios, tiene que leer todo el Nuevo Testamento. Ya terminé, ahora comienza por el Antiguo Testamento. Pero el nuevo convertido tiene que beber la leche espiritual. Si el nuevo convertido, si el recién nacido no toma la leche espiritual, pues hermanos, no tiene condición de crecer. No tiene condición de crecer. Ahora, lo que es peor, hay mucha gente que no ha nacido de nuevo, y eso es peligroso. Está en la iglesia acostumbrado porque su papá, su mamá es creyente, pero nunca entregó su vida a Jesús. Es decir, nunca le dijo: Señor, hoy te entrego mi vida, te abro la puerta de mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque a partir de hoy renuncio al mundo y al pecado para servirte a ti desde ahora y para siempre. Nunca le dijo. Y como no le dijo eso, no nació de nuevo. Ninguno que no se arrepiente nace de nuevo. Todos tenemos que arrepentirnos, abandonar el mundo, entregar nuestra vida a Jesús, abrirle nuestro corazón para que Él entre y viva en nosotros. Entonces podemos nacer de nuevo. Si no, no. Pero hay muchas personas que nunca entregaron su vida a Jesús. No nacieron de nuevo. Están solo acostumbrados a la iglesia. Alguien me dijo: pastor, yo necesito entregar mi vida a Jesús porque yo vine a la iglesia solo siguiendo a la hermana fulana de tal y me casé con ella, la logré, pero
nunca entregué mi vida a Jesús. Y lo que es más chistoso, me dijo un hermano: pastor, yo también quiero entregar mi vida a Jesús. ¿Por qué? Le digo, pues si tú eres acá creyente antiguo. Sí, pues, me dijo. Pero ¿sabe qué pasó? Me dijo, yo estaba borracho, y borracho me agarraron y me llevaron a la iglesia. Y yo fui a la iglesia y no me acuerdo, me dijo. Y en la iglesia dice que me hablaron y yo pasé adelante. Me contaron que pasé adelante, me contaron que lloré, me contaron que pedí perdón a toda la iglesia, me contaron que prometí maravillas, me contaron que confesé mis pecados delante de todos, y todos glorificaban y alababan a Dios y decían: qué tremendo arrepentimiento. Y luego me arrodillé y le entregué mi vida a Jesús. Me llevaron a la casa y cuando desperté había fiesta en mi casa. Entonces dijeron: ¿qué pasó? Y me dijeron: mira, esto has hecho. Y me contaron lo que yo hice. Yo dije: ¿eso hice? Eso hiciste. Así que hay fiesta acá y hay fiesta en el cielo también. Tú ahora ya eres evangélico. Y cuando me dijeron así, yo dije: bueno, si así pasó, así es pues. Desde ahora soy evangélico. Y la verdad es que nunca fue consciente, y luego me bauticé. Y jamás yo le dije: te entrego mi vida. Jamás me acuerdo de eso, pastor. Y por eso, desde esa fecha hasta ahora, yo sufría. No podía vencer al pecado, no podía vencer a la bebida. De tiempo en tiempo me tomaba una copita, y por eso yo luchaba contra el pecado, y el pecado me terminaba venciendo, porque yo no entregué mi vida a Jesús. El que entrega su vida a Jesús nace de nuevo, hermanos. El que entrega su vida a Jesús, Jesús viene en su corazón. Eso es necesario para crecer. Todo el que nace, crece. El que no nace, ¿cómo va a crecer, hermanos? Hay que nacer para crecer. Muy bien, naciste, pues ahora entonces eres un niño, tienes que tomar leche. Por favor, no andes saltando de corral en corral. No andes buscando iglesia a iglesia. No andes queriendo mandar al pastor. Un día vino un miembro y me dijo: pastor, yo pienso que usted debe hacer así, así, así y así. Y él había sido un dirigente en el mundo, un líder en el mundo. Le digo: mire, hermano, en el mundo es diferente, en la iglesia es otra cosa. Aquí en la iglesia tú eres oveja. Tú todavía no eres ni oveja, eres un corderito. ¿Ya? Eres una cosa bien chiquita ahí, y que te están dando leche. Y acá en la iglesia las ovejas se someten a su pastor. El que manda acá es el pastor. No es el pastor no es la oveja que pastorea al pastor. Es el pastor que pastorea a las ovejas. Tu deber es obedecer. Me dijo: amén, pastor. Si así es, yo me sujeto. Muy bien, así vas a crecer. Pero en muchos lugares no, las ovejas mandan al pastor. Pobre pastor es pastoreado en la iglesia. No es así. Es el pastor que sabe qué comida darte, qué alimento darte. Entonces, hermano, el niño tiene que tomar leche, las cosas elementales. Por eso hay que discipular al nuevo convertido. Hay que enseñarle la fe, la justicia, la salvación. Hay que enseñarle, hermanos, la justificación, la santificación, la redención. Hay que enseñarle eso, hermanos, cosas elementales. Hay que hablarle de cómo Jesús murió, para qué Jesús murió, por qué Jesús murió, cómo es que se llevó mi pecado, cómo es que porque murió Él ahora yo soy salvo, cómo es que porque sufrió yo no debo sufrir, cómo es eso de que Él en su cuerpo se llevó mi viejo hombre y murió con mi viejo hombre, cómo es eso de que yo morí con Cristo y que cuando Cristo resucitó yo también resucité, cómo es eso de que el cuerpo muerto de Jesús en la tumba es mi vida antigua. ¿Y cómo es eso de que el cuerpo resucitado de Jesús es mi vida nueva? ¿Cómo es eso de que su resurrección es mi victoria? Todo eso el nuevo convertido tiene que aprender, bendito sea Dios. Lea la Biblia, aprenda la palabra y comience a nutrirse de todo eso, y vas a quedar sorprendido de lo que Dios va a hacer en tu vida. Hermanos, entonces la palabra del Señor nos habla de que tenemos que crecer, y para crecer necesitamos pasar, hermanos, a un siguiente nivel importante. El apóstol Santiago dice algo interesante y ustedes lo van a recordar rápidamente. El apóstol Santiago habla de que hay oidores olvidadizos en la iglesia y hay
hacedores de la palabra. Primero, oidores olvidadizos y hacedores de la palabra. Muy bien. Quiere decir que hay mucha gente que viene a la iglesia, estaciona su cuerpo, como si esto fuera un estacionamiento de cuerpos, y luego se va mentalmente, espiritualmente, no sabe Dios a qué lugar. Su cuerpo está acá, pero su espíritu, su alma no está. Creyentes medio hechiceros, ¿no? Que dejan su cuerpo y hacen viaje astral por todos los lados, porque después que el pastor habló, ni se acuerda de qué habló, porque solo su cuerpo estuvo acá. No, hermanos, la iglesia no es estacionamiento de cuerpos, por favor. El apóstol Santiago dice que hay creyentes que son oidores olvidadizos. Pero también dice el apóstol que hay los que son hacedores de la palabra. Es decir, oyen la palabra y lo reciben. Entonces, la perfecta voluntad de Dios es que seamos hacedores de la palabra. Yo quiero que al hermano, a la hermana que está a tu lado, o ambos se miren y se digan así: tenemos que ser hacedores de la palabra. Dígale. Dale la mano si es posible. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Dile. Hacedores. ¿Sabe qué pasa con los oidores olvidadizos? El apóstol Santiago dice que el oidor olvidadizo es como aquel que se miró su cara en el espejo y luego se olvidó cómo era. Así. Ahora yo creo que todos ustedes se han dado una miradita al espejo, ¿no? ¿Quién se ha dado una mirada al espejo? Levante la mano. ¿Qué? ¿Y las hermanas se han venido tusas? No se han mirado al espejo. Mira, las mujeres tienen espejo en el baño, tienen espejo en el cuarto, espejo en la cartera, hasta el celular es espejo. A ver, el que se ha mirado al espejo, trate de pensar y recuerde cómo es tu cara. Haga ese ejercicio. Bueno, lo máximo que te vas a recordar es el lunar que tienes en la oreja, en la nariz, pero no te vas a recordar de tu cara. ¿Alguien se acordó de su cara? Difícil, hermano. Yo les voy a decir por qué. Acordarse del rostro es un ejercicio que se hace, hermanos, que hacen los psiquiatras, que hacen también los que practican hipnotismo, esas cosas. ¿Por qué? ¿Para qué lo hacen? Hay gente que ha perdido identidad, o sea, tiene total pérdida de identidad, problema de identidad. Entonces se hace una terapia y se le hace mirar constantemente al espejo su cara y luego él tiene que decir: yo soy un vencedor, yo soy fulano de tal, mi nombre es tal, ¿no es cierto? Y yo soy un buen estudiante, soy inteligente. Y tiene que hablar mirándose al espejo. Y luego, al bajar, tiene que tratar de recordar cómo es su cara. Eso es toda una terapia. Y si nadie ha hecho una cosa como esa, normalmente no puede recordar su rostro. Yo le prometo, usted recordará su oreja más grande, pero no va a recordar todo su rostro. No es como mirarle a alguien: ah, ya me acordé, ¿no es cierto? Podemos recordar, hermanos, lo que vemos en otras personas, pero nuestro propio rostro es difícil. Santiago dice eso: el oidor olvidadizo es como aquel que se mira en un espejo su rostro y luego se olvida cómo es. O sea, mire qué terrible, hermanos. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y luego nos vamos y es como si no lo hubiéramos escuchado. Miren, si un creyente es así, no va a crecer. No crece. Entregaste tu vida al Señor,
experimentaste el nuevo nacimiento, has experimentado un cambio en tu vida. ¿Está bien? Hasta ahí nomás. Has dejado la droga, has dejado el alcohol, has dejado el cigarro, has dejado de patear a tu mujer. Hasta ahí nomás. Más no vas a crecer. ¿Sabe por qué? Porque eres un oidor olvidadizo. A ver, un rápido ejercicio de un oidor olvidadizo. Viene, mejor les cuento algo, un testimonio. Hace más o menos muy poco, 2 meses, se casó un joven en la iglesia. Y en el casamiento hablé sobre el rol de la esposa y el esposo. Y entre muchas otras cosas, dije de que la esposa es un vaso frágil y no es un vaso de plástico. Es un vaso frágil, es de vidrio. Se puede romper, se puede afectar muy rápido. Las esposas son más afectadas por su esposo que por cualquier otra persona. El esposo puede afectar muchísimo a su esposa. Entonces el deber del esposo es cuidar eso frágil que Dios le dio. Y además la Biblia dice que el hombre debe amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Dice que Cristo ama a la iglesia sustentándola, cuidándola y sacrificándose, entregando su vida. Así amó Cristo a la iglesia y así ama el Señor a la iglesia. Dice la Biblia que los esposos deben amar igualmente a su esposa, con amor, con sacrificio, con entrega, con generosidad, con dádiva, con reconocimiento. Y hablé y prediqué. Había un niño de 7 años que estaba escuchando muy atento. Terminó todo y los padres de este niño, obviamente, estaban en el culto, pero su cabeza estaba más en el matrimonio, ¿no es cierto? Oh, se está casando el hermano tal, la hermana tal. Más pensando, mira su vestido, ¿no? Más pensando en otras cosas, ¿no? Más pensando en otras cosas. Y estaban escuchando la palabra, pero no estaban atendiendo. De modo que cuando llegaron a la casa, cuando terminó el matrimonio, hubo una pequeña discusión en la casa que comenzó a acrecentarse. El niño de 7 años, como ya eran casi la 1, estaba como dormitando, cansado. Él estaba muy emocionado también por el matrimonio, que se casaba un joven muy querido en la iglesia, y se quedó hasta el final y todo, y él fue uno de los pajecitos. Y bueno, como a la 1 el niño estaba medio que dormido, pero ahí ellos, los papás, empezaron a discutir. Y la discusión más acalorada. Y la hermana le decía al esposo: toda la vida eres así, desde que me he casado, tú me has hecho infeliz. Y el hombre le dice: o sea que yo nomás te hago infeliz. ¿Y tú qué piensas? Que yo soy feliz contigo, ¿no? Y comenzó ahí, hermano, ¿no es cierto? Tú eres un tal por cual y por acá. Y comenzaron a insultarse. El niño comenzó a hacer así. Y agarró, se fue al baño. Agarró, se lavó la cara y se secó con la toalla. Y despertó el niño. Y luego se paró en medio y dijo: quiero que se callen en el nombre de Jesús. Y cuando el niño dijo eso, los papás se quedaron mudos. Dijo que su hijo se estaba volviendo loco. Hijito, ¿qué te pasa? Le dice su mamá: quiero que te calles, mamá. Y el papá: pero hijo, ¿qué pasó? Anda, vaya a dormir. Papá, quiero que te calles. Ya, hijo, nos callamos. Ahora voy a hablar yo. Y el niño les dijo así: ¿acaso ustedes no escucharon lo que el pastor predicó? Papá, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que el pastor dijo que mi mamá es vaso frágil? ¿Te acuerdas que dijo que debes amar a mi mamá así como Cristo amó a la iglesia? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y el papá le dijo: sí, hijito, sí me acuerdo. Mamá, ¿tú te acuerdas que el pastor habló que tú debes respetar a mi papá y no insultarle y no decirle cosas tan feas como la que le estás hablando? ¿Tú no has escuchado la palabra? ¿Ustedes no atienden la palabra? Sí, hijito, sí hemos escuchado. ¿Y qué pasó? Hijito, nos olvidamos. Los dos le abrazaron al niño y le dijeron: hijo, tú eres nuestro único hijo.
No queremos darte un mal ejemplo. Te prometemos que a partir de ahora nosotros seremos oidores de la palabra, pero al mismo tiempo hacedores. No nos vamos a olvidar más de la palabra de Dios. El niño les miró a sus papás, les abrazó a sus papás y les dijo: ¿ustedes ya están tranquilos? Sí. Este problema se acabó aquí y a partir de ahora seremos mejores. El niño dijo: papá, mamá, ahora sí me puedes ir a dormir tranquilo. Y se fue a dormir. El que me contó eso no fue el niño, fue el mismo papá. Al día siguiente teníamos una reunión con él de trabajo. Me contó: mira, te quiero contar algo, me dijo. Me ha pasado algo extraordinario. Y de verdad, tanto tiempo escuchando la palabra, y cómo es posible que siempre he sido un olvidadizo. Siempre. Oidor, olvidadizo. Eso es un plan del diablo, hermanos. El diablo lucha por todos los medios para que usted no atienda la palabra. Miren, tantos esposos que escuchan años tras años que no deben maltratar a su esposa, siguen maltratando. Que no deben mentir, siguen mintiendo. Yo les quiero contar, hermanos, un testimonio más acerca de este punto para hacer que esto, hermanos, quede bien zanjadito. Miren, en una ocasión yo salí a trabajar con mi hijo. Mi hijo ahora tiene 21 años, va a cumplir 21 años. En aquel entonces él tenía unos 19 años, hace 2 años más o menos. Entonces, todo el día hemos estado trabajando con él. Y ya como las 4 de la tarde, 2 de la tarde, estábamos pensando ir a almorzar a algún sitio. Y teníamos una reunión de trabajo en Miraflores. Entonces, el tiempo estaba bastante apretado. Y estábamos en la puerta del templo, alistándonos para salir a almorzar a algún sitio, porque mi esposa había ido a hacer una visita al penal y no había nada en la casa. Bueno, el hecho, hermanos, es que suena el celular. Y, aló, era uno de los evangelistas de la iglesia. Entonces, sí, hermano, le digo. Pastor, me dice, venga a mi casa un ratito, por favor. ¿Para qué será, hermano? Le digo. Pastor, yo sé que usted está muy ocupado. He preparado una pachamanca de eso que les gusta a usted. Pero venga rapidito, pastor, yo quiero que usted coma en la casa. Ay, hermano, justo estábamos pensando en salir, le digo. Pero, tú me perdonas, le digo, si llego y como y salgo, porque estoy un poco con la prisa, le digo. Pastor, no hay problema, si usted termina en 5 minutos, usted sale en 5, me dijo, no hay problema. Entonces mi hijo me hacía señas, me decía, porque a él no le gusta la pachamama. Dile que no, dile que está lejos, Pues no le hice caso a él. Entonces, cuando corté el teléfono, me reclama, pero papi, estamos deprisa. A las 4:30 tenemos reunión. A las 7 tienes que estar en tal sitio. Papi, vamos a demorar. No, yo le he dicho que máximo salimos en 20. Vamos a almorzar allá, le digo, vamos. Tranquilo, vamos. Y abrazo a mi hijo, vamos. Ya me iba renegando, se fue conmigo. Llegamos ahí y nos sirvió un potaje. Era el cumpleaños del obrero, hermanos. Y pues, y nos dio tiempo para cantar y todo eso rapidito. Feliz cumpleaños, orar por él. Bueno, en realidad nos demoramos 35 minutos, no importa. Solo que cuando estábamos ya saliendo, no, todavía no estábamos saliendo. Nos había dado una tortita, ¿no es cierto? Para la salida, pues, ¿no? El postre. Y ahí estábamos comiendo la tortita ya para salir. En eso el obrero dice así: pastor, cuando yo pasé por la puerta del templo, yo le vi paradito en la puerta del templo. Y como está cerquita el templo de mi casa, entonces yo llamé y dije, voy a llamarle al pastor, está cerquita, él puede venir rapidito y luego salir. Por eso le llamé, pastor. Si no lo hubiera visto, no le hubiera llamado, porque usted a veces está lejos. Pero como le vi en la puertita, yo le llamé, pastor, perdóneme. No, hermano, no te preocupes, le digo, más bien gracias por pensar en mí. Le digo, todavía no habíamos almorzado, le digo, gracias. Y cuando le dije eso, yo vi que mi hijo había
colocado una bocada de torta y la torta se la atragantó aquí. Yo le miré así, él me miró así, él le agachó su cabeza. Terminamos y salimos. Y cuando salimos, mi hijo me dice: papi, gracias a Dios que no le has mentido, me dice. Él nos había visto. Él había pasado por la puerta en un carro y nos había visto. Papi, si me hubieras hecho caso y le hubiera dicho: hermano, no puedo, estoy lejos, ¿qué hubiera sido de ti, papi? ¿Qué hubiera sido de ti? Gracias a Dios que no le has dicho, papi. Ah, la adivinaste, me dice. Yo le digo: hijo, ¿sabes por qué no mentí? En verdad te voy a decir algo de corazón y sincero, le digo. No mentí porque hace mucho tiempo atrás tomé la decisión practicar a decir la verdad, cueste lo que me cueste. Aprendí de la palabra de Dios y dije así: Señor, nunca más diré una mentira. A partir de ahora siempre diré la verdad, pase lo que pase. A partir de ahora practicaré decir la verdad. Entonces, no le mentí al evangelista porque estaba practicando a decir la verdad. Fue por eso. Mi hijo me miró y me dijo: papi, mira, yo no te digo que nunca he mentido, pero he mentido algunas cosas así como estas, pues, ¿no? Y algunas veces también les he mentido a ustedes. No cosa grave, me dice, pero a partir de ahora, papi, yo también voy a practicar a decir la verdad. Voy a practicar a decir la verdad. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene que tener ese impacto en nuestra vida. Aquel que es, hermanos, hacedor de la palabra, recibe la palabra y lo atesora. Lo atesora. Y cuando cuando hay una riña, dice: no vamos a pelear. La palabra de Dios nos dice: no con gritería, no con maledicencia. Cuando alguien viene: hermano, te cuento la ultimita. Entonces tú dices: no, hermano, eso es chismosería. No, por favor, hermano, no me traiga chismes. No, pero esto no es chisme, esto es verdad. ¿Y quién ha dicho que decir una verdad a la espalda de alguien no es chisme? Chisme, hermanos, es cualquier cosa que tú digas a espalda de otra persona. Y es casi lo mismo que murmuración o crítica. Entonces, cuando alguien venga criticando, murmurando, chismeando, tú que ya comiste la palabra, tú que ya recibiste la palabra, tú que eres hacedor de la palabra, vas a decirle: hermano, ahí nomás, hace tiempo que yo ya no ando en chismes, hace tiempo que yo no ando murmurando de nadie. Si yo tengo algo que decirle al pastor, yo voy a ir a su oficina y se lo voy a decir, pero no te voy a decir a ti lo que le tengo que decir al pastor. Y yo no te voy a decir a ti lo que le tengo que decir a mi esposa. No te voy a decir a ti lo que le tengo que decir a tal hermano, a tal hermana. Eso es ser hacedor de la palabra. Bendito sea el Señor. Los hacedores de la palabra crecemos, hermanos. El apóstol Santiago, eso es lo que dice: hay hacedores y hay oidores olvidadizos. Y oidores olvidadizos hay por montones en la iglesia, porque nunca aprenden, hermanos. Nunca aprenden, todo el tiempo están cometiendo los mismos pecados. Y alguien puede decir: ay, el diablo me ganó, ay, la tentación, ay, el diablo por acá. Y el diablo te mira y dice: pero este es tremendo, este es peor que yo, dice el diablo, porque yo ni le he tocado. Yo no le he hecho nada y me culpa. Claro, como no me puedo defender, como no hay abogado para mí, dice el diablo, todo el mundo me echa la culpa a mí, todo yo. ¿No es cierto? Como el chavo, está el diablo molesto ahí. Nunca te hizo nada. La Biblia dice, hermanos, que mucha gente, atraído, seducido por su propia concupiscencia, falla, peca, desobedece. Hermano, ¿por qué está escrito en la Biblia que dice que tenemos que ser obedientes? ¿Por qué está la palabra obediencia? ¿Por qué?
Viene un joven de la iglesia y me dice: pastor, vengo a pedirle un consejo, pastor. ¿Qué le parece la hermanita Yolanda? A mí me gustaría casarme con ella. Yo ya me declaré, ya le he dicho y ya estamos de acuerdo y estamos con fecha. ¿Qué has venido tú, a informarme o a pedirme consejo? A informarle, pastor. No, pues hermano, no te puedes casar con la hermana Yolanda, porque la hermana Yolanda tiene 2 meses de creyente, todavía no ha terminado el proceso de discipulado, todavía no se ha bautizado, ni siquiera ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, no está avanzando en su vida cristiana, aún está con tantas cosas del mundo, y tú que eres líder, quieres casar con ella porque es bonita, por eso tienes miedo de que otro te gane, por eso te quieres adelantar rápido. No, mi consejo es que no te debes casar todavía, después. Pastor, pero ya hablé, pastor. Ya sabe su mamá, ya sabe su papá. ¿Y para qué te adelantas? Yo no te voy a casar. No te voy a casar. Tú puedes irte a casar en civil. Acá no te voy a casar. ¿Por qué? ¿Para qué esta obediencia? ¿Para qué dice la Biblia? Obedecer a vuestros pastores. Entonces, mejor pues hay que borrar al pastor. Que la gente se pastoree solo. No, hermano. O me obedeces o si no, se acabó. No, yo no te voy a casar. Así no, ella tiene que bautizarse. ¿Cómo te vas a casar con alguien que todavía ni siquiera es miembro de la iglesia y quiere ser líder, quiere ser predicador? Bueno, ese es mi consejo. El pastor está aconsejando, está hablando, está usando la palabra. ¿Y cuál es el deber del miembro? Obedecer. ¿Acaso después no vienen y dicen: miren, yo digo así, yo hablo así, pero bueno, al final tropiezan, caen, hay que arreglarles, hay que ayudarles a resolver, ¿no es cierto? Hay que levantarlos porque ya se cayeron, no vamos a estar machucándole, hay que levantar a la gente, hay que ayudar a la gente. Pero bueno, después se casan, después mejora la cosa, Dios tiene misericordia, pero más adelante comienzan a tener problemas, como es natural, porque se casaron fuera de la voluntad de Dios. Y además de eso, el que comienza mal, ¿cómo espera que termine bien? Todo lo que comienza mal va a tener un proceso de malo hasta que se depure todo y pueda entrar a un proceso, hermanos, de misericordia de Dios. Nadie que empieza mal va a terminar bien. Pues entonces hay que empezar mal para terminar bien. No es así, hermanos. Para terminar bien hay que empezar bien, ¿sí o no? Entonces, bueno, uno le aconseja, no acepta. El proceso es difícil siempre. Siempre. El pastor le dice a la hermana: hermana, no te puedes fijar con el filisteo. Hermana, ten cuidado con la filistea. Mira, recuerda que una filistea le sacó los ojos a Sansón y Sansón terminó como un Sansón en el molino. Así que ten cuidado. El hermano no hace caso. El hermano no hace caso, hermanos, de la filistea. Entonces termina con problemas, termina con dificultades. Y después, en su vida matrimonial, le dice a su esposa: ay, pues yo le hubiera hecho caso al pastor. El pastor me dijo que no me casara contigo, pero desobedeciéndole me casé contigo. Y la esposa, después de un tiempo, pasa molesta a mi lado. Hermana, le digo: ¿qué pasó? Pastor, estoy molesta con usted. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso de que usted le dijo a mi esposo que no se casara conmigo? Él me ha confesado y todavía me causa problemas con el consejo. Lo que él tenía que hacer era obedecer y no arrepentirse después delante de su esposa. El pastor me dijo que no me casara contigo. Claro, ¿por qué le dije que no? Porque eras nueva convertida, para que no pasen lo que están pasando. Le dije que esperara, que no era el tiempo de Dios. Así que ahora aguántense, porque la verdadera disciplina no viene del pastor, no es de la iglesia. La verdadera disciplina viene del cielo, viene de Dios. Entonces el grave problema, hermanos, que tenemos muchos creyentes, muchos líderes, es que somos oidores olvidadizos. Y hay muchos líderes que dicen: vamos a orar, hermanos, vamos a predicar, hermanos, vamos a ganar almas, hermanos. Nunca ora, nunca predica, nunca ayuna, nunca gana almas. O sea, es alguien que dice lo que alguna vez dijo un sacerdote. Un sacerdote dijo alguna vez: no hagan lo que yo hago, hagan lo que les digo. ¿No es cierto? No hagan lo que yo hago, hagan lo que les digo. No,
La gente, hermanos, no solo va a hacer lo que decimos, la gente va a hacer lo que nosotros hacemos. Hay que predicar con nuestros hechos, hay que predicar con nuestra conducta, con nuestra vida. Pero cuando somos oidores olvidadizos, nada de eso va a pasar. Hay mucha gente que está hablando lo que no debe hablar. Por eso, hermano, en esta tarde es necesario nacer de nuevo, es necesario arrepentirse, es necesario cambiar de vida, es necesario conocer la historia de Cristo, es necesario conocer el sacrificio del por qué y para qué, es necesario saber ese misterio de la crucifixión del Señor, y es necesario cambiar de vida. Pero ahí no se queda todo, la vida cristiana no es todo ahí, hermanos, ahí continúa, y para que continúe tenemos que ser hacedores de la palabra. Bendito sea el Señor. Y cuando somos hacedores de la palabra, aquel a quien le convencemos es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo anda buscando a jóvenes, señoritas, hombres maduros, que sean hacedores de la palabra. El Espíritu Santo verdaderamente anda en busca de esas personas. Qué cosa más linda, hermanos, es cuando alguien comienza a ser un hacedor de la palabra. Todo lo que lee lo obedece, todo lo que recibe, hermanos, lo come. El hacedor de la palabra come la palabra, bebe la palabra. El hacedor de la palabra, hermanos, recibe con gozo la palabra, da fruto a 30, a 60, a 100 por uno. El hacedor de la palabra es alguien que cada día su senda es como la luz de la aurora hasta que llegue a ser perfecto. El hacedor de la palabra es extraordinario, hermanos. Y sabe una cosa, puede ser que nadie te vea. Mira, yo soy hacedor, yo no miento, no robo, no tomo, no fumo, yo no trato mal, yo cada día yo soy mejor, pero nadie se da cuenta. Mi esposa ni siquiera se da cuenta, mis hijos, no, mentira, todos están mirándote. Al hacedor de la palabra todos le miran. Eres un espectáculo, querido hermano. Miren, uno que no miente es un espectáculo. Todo el mundo miente, la mentira es pan del día. Y uno que no miente es un espectáculo. Uno que no fornica, uno que no adultera, es un espectáculo. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué mujer! Para sano, para sana, para santo, para obediente. Eres un espectáculo. ¿Para quiénes? Para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tu familia, para tu vecindad. Todos comienzan a mirar. ¿Sabe por qué? Porque eres un hacedor de la palabra. Todos comienzan a sorprenderse. Y no solo eso, allá en el cielo los ángeles empiezan a mirar, hermanos. ¡Qué creyente! Y no solo eso, sino que el Señor Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo fulano de tal? Que no hay otro como él en la tierra, que no importa qué le ofrezcan o qué le digan, pero es fiel. ¿No lo has visto? Hasta el mismo Padre se sorprende. Aleluya. Pero después de eso, el Espíritu Santo prepara, hermanos, una nueva escalera, un nuevo escalón. Mi hijo nació de nuevo, tomó la leche espiritual, se sujetó, se sometió. Mi hijo creció, mi hijo es obediente, mi hijo es hacedor de la palabra. Mi hijo sorprende a todo el mundo. Todos se sorprenden en su casa, en su familia, en la iglesia, en su barrio, en su sociedad. Todos se sorprenden. El mismo cielo está sorprendido. El Espíritu Santo está sorprendido contigo. Mi hijo vale la pena. Aleluya. Y ¿sabe qué? Cuando eso pasa, tú no te debes preocupar por nada. ¿Quién está corriendo a tu lado? ¿Quién hace más que tú? ¿Quién habla mejor que tú? ¿Quién piensa mejor que tú? ¿Quién es más inteligente que tú? ¿Quién tiene la iglesia más grande que tú? No te preocupas de nada, porque tú quieres sorprenderle al mismo Dios. Aleluya. Aleluya. Y el Espíritu Santo dice: ahora voy a pasarle a un nivel diferente a mi hijo. Y de ese nivel diferente vamos a hablar en la noche, hermano. ¿Usted quiere saber cuál es ese nivel diferente?
Entonces quédese para la noche. Venga la noche, venga más tardecito nada más. Y vamos a continuar. Y vamos a hablar cuál es ese siguiente nivel en el cual el Espíritu Santo sorprendido comienza a actuar en tu vida. Aleluya. Ponte de pie, querido hermano, ponte de pie. Aleluya. Yo quiero que desde el fondo de tu corazón tú le digas en esta noche al Señor: Señor, perdóname porque yo he sido un oidor olvidadizo. Yo he sido un desobediente. Yo he sido una desobediente. Perdóname, Señor, porque escuchaba tu palabra y al rato lo estaba quebrantando. Yo no quiero ser más así. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser una nueva persona. Yo quiero crecer. Yo quiero crecer. ¿Cuántos quieren crecer, mis hermanos? Hay que decirle al Señor: perdóname, Señor. Renuévame, Jesús. Ten misericordia de mí. Yo no sé si tú quieres venir acá adelante, hermano. No hay mucho tiempo. Pero si tú quieres venir acá adelante, puedes venir. Y en una actitud de humildad le puedes decir a Dios: perdóname por ser un olvidadizo, un oidor olvidadizo. Perdóname por ser desobediente. Perdóname, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amado Espíritu Santo, quiero pedirte que toques a estas personas que están aquí al frente, en actitud de humillación, en actitud de arrepentimiento. Tócalos, amado Espíritu de Dios. Toca, Señor, a esta hija tuya. Perdona, Jesús. Espíritu de Dios, restaura su corazón, restaura su comunión. Espíritu Santo, dale una nueva experiencia a tu hija, Señor. Glorifícate en su vida, Jesús, y que lo nuevo que se viene para su vida, Señor, impacte, impresione su propia vida. Oh maravilloso Dios, Espíritu de Dios, toca, Señor, a este hijo tuyo. Tus planes y tus propósitos se activen en su vida a partir de este instante que toma la decisión de ser, Señor, hacedor de tu palabra, hacedor de tu palabra. Espíritu de Dios, contrista, con esa tristeza que viene del cielo de que no hay que arrepentirse. Espíritu de Dios, toca estas vidas, Señor. Toca estas vidas, Espíritu de Dios. Oh, tócale, Señor, restáurales. Opera en sus vidas. Opera, Señor, maravillosamente. Espíritu Santo, glorifícate, Señor. Glorifícate, Jesús. Santo Dios, Santo Dios, bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Porque todo lo que hay dentro. Gracias, Jesús. Adórale al Señor. Adora a Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Dentro de mi corazón. Sí, Señor. Necesitamos de ti.
Maravilloso Espíritu Santo, te doy las gracias. Gracias en esta tarde por cada uno de tus hijos e hijas que han oído tu palabra y lo que vas a hacer, Señor, más en la noche, será algo extraordinario en la vida de cada uno de tus hijos. Habrá una administración de tu presencia en sus vidas. Gracias te damos, Padre, por tu bendita y santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Tomen su asiento.